Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre Can Yaman. Y ojito, porque lo que ha dicho va a hacer temblar a más de uno. Parece que la actriz ha decidido que ya era hora de hablar, y lo ha hecho sin pelos en la lengua. ¿Os acordáis de todos los rumores, de que sí, de que si no, de su relación con Can Yaman? Pues bien, ella ha salido a poner los puntos sobre las íes, y vaya si lo ha hecho. Digo yo, después de tanto silencio, era hora de que saliera la verdad a la luz. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se ha dado cuenta de que la gente sigue obsesionada con la pareja, y ha decidido jugar un poco con eso. Y no me malinterpretéis, no digo que sea malo, es estrategia pura y dura. Ella sabe que los fans de Erkencikus siguen deseando que vuelvan a la vida real, y cada vez que hay una mínima chispa, se arma la revolución. Según lo que ha contado, porque no es un me han dicho sino que ella misma lo ha dicho, parece que la relación, o lo que fuera que tuvieran, fue intensa sí, pero también confusa. Y ahí está la clave, ¿verdad? Confusa. Eso puede significar mil cosas. Que se querían mucho pero no funcionaban, que las cámaras y la fama les pesaron, o simplemente que las cosas no eran tan idílicas como parecían desde fuera. Y es que para ser honestos, nosotros desde fuera solo vemos la punta del iceberg. Vemos las fotos juntos, las miradas cómplices en las entrevistas, y nos montamos nuestra película. Pero la realidad, la del día a día, la de los problemas, las discusiones, las incompatibilidades, eso solo lo saben ellos. Demet ha dicho algo así como que Can es un torbellino, una energía que lo arrasa todo. Y eso para alguien que a lo mejor busca algo más tranquilo, puede ser agotador. Muchos dicen que ahora Can está en otra onda, más centrado en su carrera, en Italia, y que ella también está en su momento. Pero yo sospecho que todavía hay un cariño especial. No puedes pasar por algo así y olvidarte de la persona de un día para otro. Lo que pasa es que quizás se dieron cuenta de que como pareja, no encajaban a largo plazo. El amor es una cosa, y la compatibilidad para una vida juntos es otra muy distinta. Lo que me llama la atención es que ella no ha cerrado la puerta del todo. Ha dicho que lo quiere mucho, que le desea lo mejor. Eso, mis amigos, es un arma de doble filo. Por un lado, suena muy maduro, muy comprensivo. Por otro, deja la puerta abierta a cualquier especulación. Y si en un futuro, quién sabe. El salseo nunca termina. Y es que pensad en la presión mediática que tenían encima. Cada movimiento, cada like en Instagram, era analizado al milímetro. Eso desgasta a cualquiera. Quizás, lo que antes era un romance de película, se convirtió en una carga. Y ahora, después de un tiempo, pueden hablarlo con más calma, con más perspectiva. Además, Demet está en un momento muy dulce de su carrera, consolidada, haciendo proyectos importantes. Y Can, pues igual, triunfando en Italia. Quizás este es el momento perfecto para que ella, ahora que está tan fuerte, cuente su verdad, sin miedo a que la imagen de él la opaque. Lo que sí tengo claro es que ella no ha soltado esto por casualidad. Sabía exactamente el revuelo que iba a causar. Y ahí está, nos tiene a todos comentando, analizando, especulando. Es la reina del salseo, y lo sabe. Así que, después de todo este rollo que nos ha soltado Demet, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue simplemente una relación pasajera pero intensa, o hay algo más detrás de estas declaraciones?